capacidad jurídica. Ustedes seguramente en las clases anteriores habrán visto digamos, el concepto de capacidad, sus dos grandes órbitas, la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio, y habrán visto justamente que en la capacidad de ejercicio se ve la posibilidad de limitación, ¿verdad? Por un lado, la capacidad de derecho o la capacidad de goce, de disfrute, no puede ser total cuando se restringe, siempre existe la idea de respeto del sujeto del derecho y por ende toda limitación debe ser excepcional y dispuesta por la ley exclusivamente. En el ámbito de la capacidad de ejercicio, la posibilidad de restricción le cabe al ámbito judicial. En principio la ley puede determinar una cuestión limitativa relacionada con ¿qué? Con la inmadurez del sujeto, ¿verdad? Con su disminución de discernimiento propio de la madurez, y por ende, por una cuestión de edad, limitar esa capacidad. Digamos, de pleno derecho la ley opera, determinándose que la plena capacidad de ejercicio o de ejecución de los actos que el derecho garantiza se tiene a partir de los 18 años. Pero existen otras cuestiones por las cuales la capacidad de un sujeto puede verse limitada o restringida, y tienen que ver estas con una cuestión ya no madurativa, sí que afecta el discernimiento, y que tiene que ver con la salud mental o la falta de salud mental, que hace que el sujeto se encuentre en una disminución posicional, y por ende existe el ordenamiento jurídico que, tendiente a la protección de ese sujeto que se encuentra en un desequilibrio prestacional, lo determina, digamos, la posibilidad de su restricción, de la restricción de esa capacidad de ejercicio o de disfrute. Bueno, tenemos que analizar acá cuestiones que tienen que ver con la evolución que han tenido las ideas en el tiempo. Primero partamos de lo que el Código Civil originario de Vélez Sarsfield nos decía. El Código Civil de Vélez Sarsfield determinaba en forma muy tajante la posibilidad de que la capacidad de una persona, la capacidad de ejercer una persona sea limitada de forma total o absoluta, ¿bien? O sea, se era capaz o se era incapaz con el criterio del codificador. ¿Se era capaz o se era incapaz? Y si una persona se encontraba padeciendo alguna enfermedad mental, que incluso hasta, no tipificaba, pero sí enumeraba los distintos tipos de enfermedades mentales que podía padecer un sujeto, y que incluso hoy quizás las vemos como, ya no porque hemos evolucionado mucho, pero se han utilizado muchas veces como insulto o como trato despectivo, enumeraba enfermedades: idiota, demente, estúpido, o sea, hablaba directamente de posibles enfermedades mentales que en una época eran así calificadas, y que hoy por supuesto ya no, por el uso social que se le ha dado a estos términos, y determinaba que una persona que padecía alguna de ellas podía el juez restringir su capacidad, siempre teniendo en cuenta un criterio médico que sostuviera la decisión judicial. Las posibilidades entonces de la persona eran dos: o ser capaz o ser incapaz. Y si la capacidad del sujeto era restringida por sentencia judicial, lo que ocurría en el sistema velesiano era la sustitución completa de la voluntad del sujeto y el sometimiento de esa voluntad al representante legal que se le designaba, ¿bien? Que era su curador. Digamos que en definitiva esta solución estaba vista en perspectiva de protección del incapaz, es decir, no es que la restricción de la capacidad o la incapacidad era una suerte de sanción o castigo, para nada. Tenía la idea de protección, de un régimen intuitivo, de una situación de inferioridad que se consideraba, y la necesidad de que ese sujeto fuese sometido a la voluntad de otro que directamente ejercía todos los derechos en su nombre y sin ni siquiera consultarle, ni teniendo en cuenta sus deseos, ni ningún tipo de voluntad que él pudiese manifestar. Pero estaba vista en la idea de protegerlo, ¿verdad? Pero lejos de hacerlo, en definitiva, lo que este régimen
estaba ocasionando era anular la posibilidad de que una persona se pueda manifestar en todos los ámbitos. Bien, este régimen duró muchísimo tiempo porque recién la ley 17711 incorporó algunos cambios, generó en principio un instituto muy importante que es el de la inhabilitación, es decir, la posibilidad de que el sujeto se encuentre en una zona gris, en realidad tiene una enfermedad, tiene una limitación, decía el Instituto de la Inhabilitación, que estaba regulado en el artículo 152 bis del Código Civil anterior, y nos decía que, bueno, estos sujetos quizás no estaban, no padecían una enfermedad que los limitara completamente, y que llegara al supuesto de demencia, porque este era el rótulo que se le daba al sujeto incapaz absoluto que padecía alguna enfermedad, demente o insano, un rótulo muy claro que el código regulaba, y decía que había supuestos, este instituto, que había supuestos en los cuales quizás no era necesario llegar a esa solución de restricción total de la capacidad, pero sí una limitación que permitiera que el sujeto tuviese un asistente, es decir, no un representante que supliera completamente su voluntad, pero sí una figura o un sujeto, digamos, que asistiera en el ejercicio de sus derechos, que fuese consultado, y que esa voluntad de la persona inhabilitada debiera ser integrada con la de su curadora a los fines de poder expresarse, entendiendo que necesitaba cierta protección, pero que no merecía, digamos, la anulación total de su personalidad jurídica. Este instituto fue una gran evolución dentro del sistema velesiano, ¿no? Incorporar la posibilidad de que un sujeto sea restringido limitadamente en su capacidad de ejercicio. Bien, ahora tampoco llega a ser, digamos, tan abarcativo de la protección que luego merecieron estos sujetos que padecen incapacidad de ejercicio, que vamos a ver cómo ha evolucionado. Pero también otro importante cambio tuvo que ver con que ya no era un criterio exclusivamente médico el de la restricción de la capacidad, es decir, si bien siempre fundamental la asistencia o el examen de facultativos de la pericia psiquiátrica, que era la reina madre del proceso de demencia o de restricción de la capacidad de una persona, sea en un juicio de demencia o en un juicio de inhabilitación, esta pericia médica psiquiátrica fundamental ya tenía que tener una orientación más social, es decir, si bien ponía su centro en el análisis del sujeto, de los padecimientos que tenía, lo importante también era que se destacara la gravitación de esa enfermedad en su vida en relación, es decir, cómo la enfermedad del sujeto podía llevarlo a una situación digamos, de incomodidad social, de posibilidad de avasallamiento de sus derechos si del ejercicio pleno de los mismos pudiera hacerlo por voluntad propia. Entonces, también esta situación, la merituación de la pericia médica y su relación en el mundo social o comunitario de la persona, fue un avance que introdujo la ley, digamos, que introdujo el cambio, la modificación que sufrió el Código Civil, pero que también fue bastante paulatina. Pero este cambio, que es del año, que tiene 50 años, más de 50 años, del año 1968, 69, también quedó desfasado por modificaciones que hubo en el ámbito internacional. ¿Por qué? Porque nuestro país ha sido Estado parte, firmante de tratados internacionales que pusieron en jaque esta concepción jurídica de la restricción de la capacidad. ¿En qué sentido? Primero encontramos en el año 2000 la Organización de los Estados Americanos, que elaboró la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Primero en el año 2000, esta convención internacional, que fue ratificada, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico. Ustedes saben que todo tratado internacional que nuestro Estado sea parte
desde la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, se incorpora el derecho interno. Ya vieron ustedes cómo es el sistema del ordenamiento jurídico y la jerarquía de las normas. Entonces, no solamente se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, sino que goza de jerarquía constitucional, es decir, aparece como una ley suprema toda convención internacional en el que el Estado sea parte. Y a partir de esta convención surgieron nuevos paradigmas, nueva visión de la restricción de la capacidad, que después se fueron sumando a otras convenciones posteriores, que también nuestro país ha sido firmante, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bien, estas dos normativas internacionales, digamos, tenían una visión y unos parámetros y una visión totalmente diferente de las posibilidades de restricción de capacidad de un sujeto, entendiendo como principio básico la necesidad del respeto a la autonomía personal, a la dignidad del sujeto, ¿bien? Y a que toda medida o toda restricción de la capacidad sea excepcional y limitada. Estos eran unos parámetros básicos de las convenciones internacionales que de algún modo conculcaban con el ordenamiento interno que estaba regulado en el Código Civil, que si bien tuvo un gran avance luego del Código de Vélez, seguía estando en total desventaja con el parámetro o la vara que internacionalmente habían dispuesto estas convenciones. ¿Bien? El gran salto legislativo que dio nuestro derecho interno fue la sanción de la Ley de Salud Mental, que recién se dio en el año 2010, o sea, 10 años después de esta convención, la primera convención internacional que nos referimos. En el año 2010 se dicta la Ley 26657, que es la Ley de Salud Mental, ¿bien? Y se adapta esta normativa interna a estos principios internacionales que básicamente entendían al sujeto como un sujeto que siempre gozaba de capacidad y en el que la restricción debía ser excepcional, limitativa y fundada siempre en una decisión judicial, en la necesidad de un equipo interdisciplinario que avalara esa decisión judicial, en la posibilidad de revisar esa sentencia y en la de promover básicamente esa autonomía, respetando los derechos, respetando los deseos de un sujeto autónomo que, al ver restringida su capacidad, solo encontraría un asistente, alguien que lo que haría sería sostener y facilitar el ejercicio de los derechos a una persona que se encontraba en una situación, digamos, no de inferioridad, sino en el que necesitaba, que para ejercer sus derechos con plenitud necesitaba de este sostén, pero que de ninguna manera se lo podía considerar como una persona disminuida o con menos virtualidad jurídica. Es un sujeto de derecho y a él hay que respetarle su dignidad. A partir de estas normas se sucedieron muchos principios que ahora vamos a ver, o muchas derivaciones, que de algún modo seguían en conculcación con el código vigente, porque el código, digamos, si bien se incorporó una norma, el 152 ter, al Código Civil, que generó unas modificaciones, el Código Civil y los códigos procesales de cada provincia, porque cada provincia tiene su código autónomo, estaban realmente desfasados con esta normativa de avanzada que proponía estos derechos tan elocuentes, tan marcados en el caso de los incapaces, de las personas con incapacidad. Bien, esto sin perjuicio de que siempre vamos a encontrar, o sea, el tema del respeto de la dignidad, como les decía, es base y fundamental en todos los ámbitos de la restricción de la capacidad, y la necesidad de que las restricciones a la capacidad siempre sean de carácter limitativo, excepcional, circunscripto a lo que va a decir la sentencia. Esto es muy importante. Vamos a ver las modificaciones principales y los principios fundamentales que consagró la normativa nueva, pero sí, por supuesto, se entiende, o el derecho no escapa a la realidad de que hay sujetos que
digamos, pueden llegar a padecer una enfermedad mental irreversible, una enfermedad mental que quizás los lleve a una imposibilidad absoluta de manifestarse, de tener contacto con su entorno, de poder expresar de algún modo sus intenciones y sus deseos y su voluntad. Es decir, existen enfermedades de carácter muy agresivo que prácticamente dejan a la persona sin posibilidad de comunicación. Estos casos están previstos también y se ven como una situación o una solución excepcional la posibilidad de restringir la capacidad del sujeto en forma total de ejercicio, siempre estamos hablando, por supuesto, y llevarlo a una situación de discapacidad con un régimen diferente, ya no de asistencia, sino de representación, en donde el curador que designe el juez va a representarlo en todos los actos de su vida civil. Bien, o sea que se prevé, por supuesto, como última instancia, esta posibilidad. No obstante, se parten de principios fundamentales que ahora vamos a ver. Bien, todo este análisis legislativo que vemos encuentra finalmente una solución armónica gracias a la sanción del Código Civil y Comercial, la modificación, perdón, el cambio total del Código Civil y Comercial a partir del año 2015, donde por supuesto se receptan todos estos avances legislativos y se armoniza nuestro derecho interno con el derecho internacional, ¿no? Y se plasman, digamos, ya principios que están consagrados expresamente en la normativa que vamos a ver. Quiero ver, a ver si puedo, vamos a ver, acá yo tengo, ahí está, ¿me ven? Ahí. Yo puse aquí un cuadro para ver más claramente los principios fundamentales que vamos a analizar en materia o que rigen la capacidad de ejercicio. El primer principio es que la capacidad y su ejercicio son presupuestos en todos los casos. El segundo es el resguardo de la autonomía personal. El tercero, la consagración de la intervención de un equipo interdisciplinario que va a permitir una evaluación integral para que el juez se asiente y se apoye, digamos, en este criterio que tiene que ser multidisciplinario y no circunscripto a la pericia psiquiátrica que antes nos regulaba, perdón, el derecho. La sentencia es una norma individual que personaliza límites específicos y debe ser revisada periódicamente. Y por último, la adopción de apoyos como herramienta para mejorar la autonomía de las personas discapacitadas en un rol claro de facilitador, ¿bien? Y no de representante o de eliminador de la autonomía del sujeto que asiste o que apoya. Bien, estos son los 5 principios básicos que vamos a ir analizando y vamos a ver cómo se plasman en la legislación actual. En primer lugar, también fundamental el principio A, o el primero de los postulados que tiene que ver con la capacidad y su ejercicio como presupuesto en todos los casos. Vamos a ver que esta es un postulado básico. Si bien Vélez Sarsfield en el código, esto también lo quiero reivindicar un poco al codificador, al primer codificador, porque tampoco era un monstruo, ¿no? No vamos a hablar de su anulación total de la persona sin poner de resalto que siempre en nuestra legislación se parte de la idea de capacidad de la persona. Estamos hablando siempre de sujetos mayores de edad, por supuesto, o sea que ya tienen la capacidad por la edad, por razón de su edad, pero en materia de salud mental siempre se partió del principio de que la persona goza de capacidad y que toda restricción solamente puede ser admisible tras una declaración judicial. Siempre también en el Código de Vélez existía esta presunción de capacidad y en todos los casos cualquier restricción debía partir de una sentencia judicial. Este principio estaba vigente, pero ahora se consagra como un presupuesto
claro de partir de la idea de que una persona goza de capacidad de ejercicio. En realidad también existen algunas controversias doctrinarias que van a poder encontrar en algunos autores respecto a si es posible una restricción total de la capacidad de un sujeto, porque en principio las convenciones internacionales parecieran no permitir que una restricción de la capacidad de ejercicio pueda ser total y absoluta. Sin embargo, vamos a ver que por disposición del artículo 32, última parte, excepcionalmente puede llegarse a esta solución cuando hay una situación clara en la cual el sujeto se encuentra imposibilitado de todo contacto o de comunicación con el entorno. Bien, hay un presupuesto básico de reconocimiento de la capacidad que nuestro código incluso nos dice que siempre se presume, inclusive cuando el sujeto se encuentra internado. Porque hay situaciones en las cuales existen internaciones, vamos a verlo esto en la clase que viene, cuando hablemos justamente de las internaciones, existen internaciones que pueden ser involuntarias, es decir, el sujeto está siendo internado en algún instituto privado de su libertad ambulatoria, no por una cuestión de decisión judicial, sino por falta de contención familiar, o porque, bueno, realmente se encuentra en una situación de descontrol personal debido a alguna enfermedad que pueda padecer, pero que no está diagnosticada, o a pesar de estar diagnosticada, no fue sometida a una decisión de restricción de capacidad judicial. En muchos casos lo hemos visto, que hay gente, digamos, que toman decisiones por su familia, no para hacerles un mal, no siempre para hacerles un mal, puede existir estos casos, pero la mayoría de los casos los vemos como una necesidad pragmática de buscar una solución para que alguien los contenga con conocimientos y con herramientas que no todos tenemos, no todos contamos naturalmente, y existen establecimientos que acogen a estos sujetos para darles o brindarles la contención y asistencia médica en su caso, ¿verdad? Pero estos supuestos en los cuales las personas son internadas en forma involuntaria y por decisión de sus familiares o personas que viven con ellos, vamos a ver, ya les di la clase próxima del régimen legal. No obstante esto, a pesar de esa internación y a pesar de que cuente con diagnósticos médicos que avalen esa necesidad, de ninguna manera se puede hablar de incapacidad jurídica. Bien, la incapacidad jurídica se sostiene, la persona sigue siendo sujeto de derecho, siempre, aunque se le limite la capacidad, pero no está restringida si no existe una decisión judicial al respecto, porque siempre se goza del principio de presunción. Bien, ¿esto qué implica? Que justamente la limitación de la capacidad es excepcional, es limitativa, y solamente puede partir de una decisión judicial, luego de un proceso, que también vamos a ver la clase próxima en cuanto a sus pasos procesales, luego de que un juez evalúe la prueba que se le brinda, y analice y finalmente determine la restricción a los actos jurídicos que ese sujeto puede celebrar por sí mismo. Esta disposición que encontramos plasmada, este principio que encontramos plasmado en las convenciones internacionales, están expresamente previstos, primero ya en el artículo 3 de la ley 26657, que como les decía es de data anterior, es del año 2010, y expresamente nos dice que se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. ¿Bien? Y en los artículos 31 y 32 del Código Civil y Comercial actual. Entonces, los presupuestos que tenemos que tener, y bueno, los invito a que abran los códigos en estas normas para ir analizándolo. Bien, este es el primer gran cambio, entonces, también de la época de Vélez, ¿no? También la posibilidad de que la capacidad sea, no excepción, o sea, la excepcionalidad ya estaba dispuesta, pero sí la posibilidad de graduar esa capacidad a través de la sentencia, limitando los aspectos claros en el que el sujeto puede ver restringida su capacidad de ejercicio. Bien, en el segundo principio, que aquí vemos en el cuadro, que se los puse para que les quede claro, está plasmada como
como fundamento, como cimiento a todo el régimen de la capacidad, el resguardo de la autonomía personal. Ese es el gran vedette o cambio que ha tenido, digamos, la evolución legislativa gracias a las convenciones internacionales y a la reforma del Código Civil y Comercial, que se resguarde, que se proteja, que se parta de la autonomía personal. Y esto en definitiva no es nada menos que la derivación de también otra de las consagraciones del nuevo Código Civil y Comercial que encontramos plasmada en el artículo 51 y que es el respeto a la dignidad humana, ¿verdad? Este principio fundamental de los derechos personalísimos, que es la consagración de la dignidad humana. Kant decía que el ser humano es el eje central, el principio y el fin, la razón de ser de una sociedad, la razón de ser de un ordenamiento jurídico. Entonces, obviamente, al ser el centro, el ser humano en todas sus características lo es, sin poder merituar, digamos, características especiales o relacionadas con sus habilidades físicas o habilidades intelectuales. Seres humanos, ser humano es equivalente al derecho a la dignidad y el respeto de su dignidad personal. Y de ahí se deriva, sin lugar a dudas, la necesidad del respeto de la autonomía personal, de considerarlo sujeto de derecho autónomo, con una voluntad, con deseos, con aspiraciones, con proyectos, y que deben ser respetados en la mayor medida posible, sin perjuicio de que el ejercicio pleno de sus derechos le puede llegar sin perjuicio, perdón, de que el ordenamiento no es ajeno a que el ejercicio pleno de los derechos en ciertas circunstancias de padecimientos de enfermedades pueda resultar perjudicial y por ende en ese sentido sea necesario limitar. Pero el respeto a la autonomía personal es un pilar fundamental y los encontramos consagrados en el artículo 23 del Código Civil y Comercial, en el artículo 26 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y también en el artículo 12 de esta Convención. Me permito leerles el artículo 26 de la Convención internacional, que seguramente a mano no la tengan porque van a estar con el Código Civil. Las convenciones siempre se dirigen a los estados, a los países que forman parte de esa convención y que, digamos, deben de alguna forma habilitar o adecuar su legislación para respetar los principios que se consagran. Y nos dice el artículo 26 que los estados partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. Bien, estos son principios y baluartes que, fíjense ustedes, centran todo el ordenamiento. Bien, y a tal fin, lo que dispone es que los estados deben organizarse, intensificar y ampliar servicios y programas de habilitación y rehabilitación en el ámbito de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales. Esto es un parámetro fundamental que deben tener los legisladores y que en definitiva lo que implica que es empoderar a las personas que padecen alguna forma de discapacidad para que tengan un tratamiento adecuado, no como personas especiales, no como personas distintas o personas especiales, sino como personas normales, pero con necesidades específicas. Se parte de esa idea. Son personas normales con necesidades específicas. No son personas especiales, no tienen un trato ni preferente, ni, por supuesto, que implique disminuir sus capacidades. En base a estos parámetros, a este respeto a la autonomía personal, deben desarrollarse las legislaciones de los países. Se parte entonces de que los seres que padecen estas dificultades, en definitiva, ven a la sociedad como una valla, como un impedimento para poder
expresarlas, para poder ejercer, para poder desarrollar esos deseos, esas voluntades, esas aspiraciones, esas vocaciones que pueden desear, ¿bien? Y la necesidad es que el ordenamiento jurídico los respete. ¿Mm? De esta idea, de este principio rector, parten otros, se derivan ciertos derechos. Primero, el derecho a ser informado en un proceso, es parte en un proceso, es parte del proceso, también esta es una novedad, porque en el código anterior no se lo consideraba parte del proceso donde podía determinarse su capacidad jurídica, en el caso concretamente restringírsela, no se lo consideraba parte desde el punto de vista normativo, pero ya la jurisprudencia desde siempre entendió que tenía derecho a expresarse, pero no obstante no estaba plasmado legislativamente. Es parte de un proceso, tiene derecho a ser informado, tiene derecho a participar, a ofrecer prueba, apelar, pedir, impugnar pericias, todo tipo de actividad procesal que le cabe a cualquier particular, ese derecho se le consagra. Y para eso es muy importante la inmediatez del juez, es decir, en este tipo de procesos de incapacidad, ustedes saben y habrán escuchado muchas veces, los expedientes son papeles, las personas allí involucradas, los problemas que allí se contienen, los jueces los tienen a través de la lectura de expedientes, que son bastante fríos y que no transmiten muchas veces las verdaderas situaciones. En este ámbito específico de la determinación de la capacidad jurídica de una persona, es obligatorio que el juez tenga inmediatez, que el juez tenga una entrevista personal. Ya esto desde antes lo regulaba el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, nuestro Código Procesal, que tiene normativas de regulación propias para este tipo de procesos especiales, determinaba bastante avanzada esta necesidad de entrevista personal. Siempre el juez tenía que tener una audiencia personal, física, con la persona presuntamente incapaz o a la que iba a declarar su incapacidad, antes de expedirse, porque allí lograba justamente percibir cuáles eran estos deseos, estas intenciones, y conocer esta autonomía personal que ahora está plasmada como un principio rector. Bien, además, otra de las cuestiones a tener en cuenta derivadas de este principio del resguardo de la autonomía personal es que toda restricción que se disponga respecto al ejercicio o la posibilidad de ejercicio de sus derechos debe ser excepcional, debe ser restringida a actos determinados, ¿verdad? Y no a la generalidad de los actos como en el Código de Vélez se expresaba. Es decir, una persona que era declarada incapaz era para todos los actos de la vida civil, y este es el gran cambio que la legislación actual ha dispuesto en cuanto a que las restricciones solamente son, además de excepcionales, particulares y específicas, tratando de preservar siempre esta individualidad del sujeto, su individualidad, que es la autonomía personal. ¿Bien? Ustedes, si me quieren hacer alguna pregunta, me van mechando, pero vamos primero a la consagración de estos principios que vamos a analizar. Segundo gran cambio, segundo gran cambio, porque ya dice, el presupuesto de la capacidad ya estaba consagrado con anterioridad, pero es un principio rector en la materia, y el resguardo de la autonomía personal es el gran cambio principal, y el segundo es el de la intervención de un equipo interdisciplinario que permita una evaluación integral. Esto está consagrado en el artículo 42 de la ley 2657, que es la ley de salud mental, que es, como decía, anterior al código, y el artículo 31, inciso 3, 37 y 40 del Código Civil y Comercial. Está clara la necesidad de que el juez apoye sus decisiones no en una pericia médica, sino en lo que la doctrina ha llamado pericia social. Ahora vamos a hablar de esto. Y acá me permití dar un pequeño extracto de un fallo judicial de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires,
que me pareció interesante para describir este cambio, donde dice que cabe tener presente la ventaja que proyecta la interdisciplinariedad como patrón valorativo de la capacidad de la persona, pues viene a desterrar los restringidos estándares vigentes respecto del tratamiento judicial de las personas que padecen alteraciones de su salud mental, pues le permite al órgano decisor contar con una visión integral que abarque también el contexto social y ambiental del individuo, no solo su diagnóstico médico-clínico. Es interesante cómo fue recibido por la jurisprudencia este cambio legislativo que saca de lado a la pericia médica, como les decía, al enfoque psiquiátrico exclusivamente de la enfermedad mental del sujeto sometido a la determinación de su capacidad jurídica. Como les decía, con anterioridad del código lo que hacía era limitar la decisión del juez a digamos, al examen de los facultativos, que facultativos eran personas, por supuesto, médicos con una especialidad enfocada en el aspecto psiquiátrico, es decir, médicos psiquiatras, que debían evaluar la condición médica del sujeto, y depende el resultado de su pericia, depende de lo que determinaban en su pericia, el juez en base a ella decidía la restricción o no de la capacidad. Lo que exige hoy nuestra legislación es que la pericia médica fundante, o respecto a la cual el juez se va a basar o va a basar su decisión, esté, digamos, no solamente enfocada en el aspecto psiquiátrico, sino en todos los demás aspectos que hacen a la salud de una persona, que no es solamente psiquiátrica. Psiquiatra, psicólogo, médico clínico, kinesiólogos, depende de la situación personal, depende del diagnóstico, puede ser asistentes sociales, depende de la situación personal que pueda llegar a evaluar todos los aspectos de la vida social del sujeto, siempre en base a diagnósticos no solamente de tipo médico, sino de tipo, por supuesto, profesional, que evalúen la situación personal. Porque hablar de una situación personal, hablar de un individuo, implica evaluar su propia situación y su propio contexto, y no generalizarlo, ¿bien? Entonces, esta idea de interdisciplinariedad lleva a que el juez tenga una visión integral de todos los aspectos de la vida del sujeto. Y sin dudas, la decisión que pueda dar, que pueda emitir finalmente, va a encontrar un aval y un fundamento y un sostén mucho más abarcativo y mucho más justo, sin dudas, pudiendo evaluar todos los aspectos. Porque quizás, desde el punto de vista médico, hay un diagnóstico, hay consecuencias a ese diagnóstico, y sin dudas quizás muchos, es más, yo siempre digo, hay mucho loco suelto hoy día, no sé, conozco tanta gente que va al psiquiatra y que está medicada, y que tiene una vida completamente normal, porque los avances que ha tenido la ciencia, los avances que tiene la tecnología, permiten que el sujeto tenga un tratamiento y no necesite una restricción de la capacidad, sin dudas. Entonces, una limitación al punto de vista médico, que quizás en cuanto a las consecuencias del análisis de esa enfermedad puedan llevar a que el sujeto tenga complicaciones en su vida en relación, no hacen a una determinación de capacidad, porque hay que evaluar otros demás aspectos que quizás compensen esas falencias y que otros profesionales puedan evaluar. En este caso lo deben evaluar. El juez no puede fundar su decisión limitativa de la capacidad de una persona fundándose exclusivamente en una pericia psiquiátrica. Necesita una evaluación integral de otros aspectos, de muchos de los aspectos de la vida que, como les digo, no están enumerados, la ley no los enumera quiénes son los sujetos que deben actuar. ¿Por qué? Porque pueden ser variables y, como les decía, dependiendo de situaciones personales del sujeto involucrado. A lo mejor estamos hablando de una persona que padece una enfermedad mental y es un profesional en un ámbito determinado, no sé, un profesional en el ámbito de las ciencias económicas, supongamos. Bueno,
Está bien que los peritos médicos digan cuál es su enfermedad, que los psicólogos, los psiquiatras nos digan cuál es su enfermedad, pero quizás es necesario evaluar a un colega, a un profesional colega de él, digamos, que es contador público, licenciado en administración de empresas o lo que fuera, que nos diga qué incidencia puede tener esa patología en la vida profesional del sujeto. Y ese dictamen o esa opinión también va a ser considerada por el juez a la hora de evaluarla o determinar su capacidad. ¿Bien? O sea que a pesar de no ser una persona que tenga un criterio médico, un criterio profesional acorde a las necesidades personales del sujeto evaluado, es a lo que la ley apunta en la nueva visión, en el nuevo enfoque, en la nueva perspectiva. Porque acá lo que tenemos que dar bien claro es que hay una nueva perspectiva, un nuevo paradigma que siempre parte de la capacidad y del respeto a la autonomía. Por eso, digamos que de este paradigma es donde se derivan estos demás principios que estamos viendo. Bueno, otro de los puntos. La sentencia es una norma individual que personaliza límites específicos y debe ser revisada periódicamente. Otro gran cambio, otra cuestión a analizar muy clara es la de la sentencia judicial. La orden del juez, que va en definitiva luego de un proceso de conocimiento, que vamos a ver justamente en la próxima clase cómo este proceso se inicia, quién lo puede iniciar, cómo son sus partes. En la última etapa de un proceso judicial, de todo proceso judicial, es una sentencia, y en este caso reviste la sentencia judicial de determinación de la capacidad una característica muy importante, que es como que se transforma en una norma individual, no puede ser una sentencia que tenga parámetros genéricos, porque va a regular la vida personal en cuanto a la capacidad de ejercicio de una persona, estableciendo límites específicos en cuanto a los derechos que deben ser ejercidos con la asistencia correspondiente. Es decir, no va a poder referirse en forma genérica a los actos, sino especificarlos, teniendo en cuenta todos los aspectos de la vida social de una persona, todos los aspectos, su vida doméstica, sus relaciones interfamiliares, es decir, la responsabilidad parental si es que tiene hijos, si tiene cónyuge, y tiene que ejercer derechos derivados de las relaciones de familia. Sus derechos cívicos, vota, no vota, puede opinar, puede afiliarse a partidos políticos, puede candidatarse a un cargo público. Estas disposiciones debe regular todos los ámbitos de la vida civil que una persona pueda ejecutar, deben estar contemplados en una sentencia judicial, todos los ámbitos, sus relaciones interpersonales, y por supuesto los actos jurídicos básicos, como administrar, disponer de los bienes, ¿cuáles son los actos? No siempre tenemos que pensar o enfocarlo desde el punto de vista de los derechos patrimoniales, ¿no? También, ¿qué otros derechos pueden verse alcanzados por las restricciones que disponga la sentencia judicial? Todos los aspectos entonces deben ser evaluados y eventualmente resueltos en esta sentencia judicial, que claramente después van a ver en las normas que están aquí involucradas, que nos hablan del contenido y el alcance que pueda tener. El artículo 38 justamente dispone que la sentencia que determina la capacidad de una persona debe tener un alcance restrictivo. Esto implica que, esto es un gran cambio, porque como les decía en el Código de Vélez, la sentencia determinaba o no la capacidad de una persona y nada más. Aquí debe evaluar y enumerar los actos jurídicos, enumerar e individualizar los actos jurídicos que se encuentran limitados para ser ejercidos por el sujeto mismo y que necesitan del apoyo que se le va a designar. Siempre el enfoque, por eso están todos estos principios que estamos viendo, estos 5
pilares están interrelacionados. El juez no puede apartarse ni de la presunción de capacidad, ni del respeto a la autonomía personal, porque siempre en su sentencia debe pensar de resguardar en la mayor dimensión posible el respeto a la autonomía personal del sujeto afectado. Un tema importante de la sentencia es si hace o no cosa juzgada. Esa sentencia hace cosa, ustedes saben lo que es la cosa juzgada es aquella decisión judicial que ha llegado a su última instancia de pronunciamiento, digamos que el tribunal de mayor jerarquía se expidió y ya tiene carácter de inmutable, una sentencia que ya fue dictada y ha vencido el plazo para recurrirla, se convierte en inmutable, no puede ser modificada, ¿verdad? Ese es el principio básico que también hace a la seguridad jurídica, digamos, el mantenimiento del respeto a la cosa juzgada. En materia de sentencias que determinan la capacidad de las personas, este principio de la cosa juzgada no se aplica. ¿Qué significa? La sentencia judicial siempre es revisable desde el punto de vista procesal en la medida que, lógicamente, puede ser apelada hasta llegar a la instancia superior que determine si fue o no bien dictada, siguiendo los parámetros procesales adecuados, bien respetando lo que la prueba o los principios probatorios dictaminaban. Eso es una cuestión, ¿no?, procesal, la posibilidad de apelación. Pero lo novedoso de este tipo de sentencia, de determinación de capacidad, es que debe ser revisada periódicamente, ¿bien? O sea, la misma decisión judicial del propio juez debe ser revisada por el propio juez, ¿bien? Y esto es muy interesante, porque también en la época de Vélez, en el código anterior, si bien la sentencia en realidad no es que podía ser revisada, lo que podía ocurrir es la rehabilitación de la persona cuya capacidad había sido restringida. Es decir, sí se permitía que después de un tiempo determinado, en un proceso judicial autónomo, se determinara la rehabilitación de la persona que había sido declarada incapaz, con nuevas pruebas que puedan determinar la curación, por ejemplo, ¿bien?, y que a raíz de esas nuevas pruebas determinen que la persona ya no era más incapaz. Eso estaba permitido en un proceso especial con nuevas pruebas. Aquí es diferente lo que se está regulando y que es la obligatoriedad, ni siquiera es facultativo hacerlo, sino que es dispositivo para el juez, la obligatoriedad de revisar esa sentencia. ¿Partiendo de qué? ¿De qué idea? ¿De qué principio? De que del principio de la posibilidad de curación, de que las nuevas tecnologías, los apoyos, los tratamientos, la medicación pueda llegar a mejorar la situación por la que primeramente fue restringida la capacidad de una persona. Es decir, esa posibilidad siempre se considera latente y al alcance de la mano, que el sujeto pueda encontrar una posibilidad de cambio, de mejoría o de deterioro. Quizás los actos que eventualmente se encontraban restringidos deben ser ampliados por un empeoramiento del sujeto en su condición de salud. No siempre, digamos, la revisión de esa sentencia puede ser para promover mayores derechos o mayor ejercicio de derechos o mayor autonomía, sino para restringirla. Bien, pero claramente esta necesidad está impuesta como una obligación para el juez. De hecho, si las partes no lo piden, las partes legitimadas, que puede ser obviamente el propio sujeto interesado o los legitimados que el artículo 33 regula, pueden impedir con nuevos elementos probatorios el cambio de, digamos, la disminución, la ampliación o restricción de derechos, de ejercicio de derechos que la sentencia establecía. Si eso no lo hacen, si el juez, digamos, a pedido de parte no se realiza esta revisión, el juez está obligado a hacerlo en un plazo que no puede ser mayor a 3 años. O sea, cada 3 años, obligatoriamente, la sentencia debe someterse a una revisión. Es decir, a la posibilidad de
una reevaluación, un nuevo análisis de la situación, que no implica quizás modificarla, ¿bien? No implica modificar, revisar no implica modificar, sino controlar, ¿bien? Digamos, que los mismos parámetros continúen vigentes, ¿bien? Es un contralor, ¿bien? Y para esto el Ministerio Público, a través de la Asesoría de Incapaces, que es el órgano dependiente del Ministerio Público que tiene este rol de representante promiscuo, de controlar la legalidad, debe solicitarle al juez o debe velar por el cumplimiento a este deber de revisión que exige la ley. ¿Bien? Esto es entonces el término de revisión, entender que el estado mental de una persona que avaló una decisión restrictiva de su capacidad no necesariamente es invariable y puede mejorar o quizás verse perjudicada por una involución en este caso, ¿no? Bueno, el último de los principios que vamos a analizar hoy, que es rector en esta materia, y tiene que ver con la asistencia que se le dan a estos sujetos a los que se les limita la capacidad de ejercicio. La asistencia que reciben es la designación del llamado apoyo. Bien, esto es muy importante también en cuanto al rol que cumple y en cuanto a el rol, más que nada, pero también el cambio, digamos, que la legislación propugna en cuanto a la posibilidad de que sea uno, que sean varios, y que se adecuen a las necesidades específicas que estos sujetos normales, pero con necesidades especiales, requieren, a través del dictado de la resolución. Bueno, el artículo 32 y 43 del Código Civil se refieren a los apoyos. ¿Y qué es? Porque ya la Convención Internacional sobre los derechos de la persona con discapacidad se refería a esta figura, también hablaba del apoyo como un término genérico, ¿no? Y se refería a que los Estados partes debían regular esta cuestión de manera genérica, no especificaba concretamente a qué se refería con la designación del apoyo. Cuando hablamos de apoyo, fíjense que el término es bastante claro en cuanto a lo que representa, ¿no? Un sostén, sin dudas, ¿no? Un sostén, un acompañamiento, ¿no? Un facilitador. A mí me gusta esta palabra, facilitador, porque uniéndonos o tomando en consideración todos los principios que anteriormente vimos, no nos podemos apartar de uno básico, que es el respeto a la autonomía personal. Bien, y el segundo importante es la restricción limitativa que dispone la sentencia judicial. Entonces, en base a esas cuestiones, el juez va a designar un sujeto idóneo para asistir a estas personas que necesitan justamente de la suplencia de esta restricción a la capacidad para el ejercicio pleno de sus derechos, ¿no? Y teniendo en cuenta estas cuestiones, es que el juez va a merituar la idoneidad de los sujetos que van a asumir este rol. Sujetos que pueden ser propuestos por el propio sujeto interesado, ¿bien? El propio interesado cuya determinación de capacidad se encuentra en juego, puede proponer quién es o quiénes pueden ser las personas que lo asistan y que cumplan este rol. También, por supuesto, las personas legitimadas, en base a una evaluación de idoneidad, van a proponer y el juez va a designar finalmente quiénes van a ser las personas que puedan desarrollar estos derechos, no en nombre, sino en asistencia de la persona afectada. No, también lo que tiene en cuenta la ley es que, bueno, por supuesto la designación de los apoyos es revisable, también es revisable no solamente la sentencia en sí misma, sino que están ejerciendo un rol y un acompañamiento que puede generar dificultades a lo largo del desarrollo, porque lógicamente
pueden existir influencias indebidas, puede haber estados de ánimos alterados a raíz de ese vínculo, puede haber discrepancias que hagan que no se sostenga la relación con el propósito que debe tener, que es la de promover la autonomía, la de ser un interlocutor para él, para el sujeto involucrado. Es decir, en la medida que exista algún impedimento, algún, digamos, perjuicio en la ejecución de su actividad, sin duda puede ser removido y sustituido, porque no es una figura tampoco que tenga un rol estático, ¿no? Si no es la sentencia, menos lo va a hacer el apoyo que se designe, que, como les decía, tiene como rol o como parámetro de actividad intentar conocer los deseos, las intenciones, las voluntades del sujeto que asiste o que apoya, para poder exteriorizarlos de la mejor manera posible, respetando esa voluntad a la hora de celebrar cualquier acto que disponga la sentencia en la limitación de su redacción. El artículo 32 nos dice que justamente establece este principio, estableciendo que él o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida, ¿no? Acá nos da básicamente esta idea o este rol que cumplen, que cumplen estos sujetos, que es la de nada menos proteger, asistir, facilitar al sujeto cuya capacidad fue restringida el ejercicio de los derechos que se encuentran limitados en base justamente a la sentencia dictada. ¿Bien? Bueno, quiero saber si ustedes están con alguna duda, si tienen de estos principios que vimos y analizamos algún cuestionamiento, les genera alguna, me gustaría que me lo expresen. No tengo ningún problema que me escriban, como pasa siempre, que recibo y me encanta, que me escriban, que me manden mails y que me pregunten, a mí me gusta, para nada me molesta, todo lo contrario, pero sí está bueno a veces que lo digamos, como le contesté a una de las chicas el otro día, está bueno que se expresen acá, porque así todos podemos conocer las inquietudes de todos, y quizás es más fácil. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Yo, una consulta chiquita, pequeña, digamos. Por favor. Cuando se habla de persona legitimada, ¿se restringe al núcleo familiar? No, los legitimados están enumerados en el artículo 33, que sin dudas son las que tienen mayor vínculo con el sujeto. Acá los tenemos. Primero, el propio interesado. Le vamos a hablar la clase que viene esto, pero bueno, no importa, ya lo adelantamos. El cónyuge, pero acá en cuanto al cónyuge o conviviente, también, por supuesto, se prevé la posibilidad de que sea conviviente, no debe haber sido una persona que haya se separado, que ya haya desvinculado de este rol, por eso no separado y conviviente mientras la convivencia no haya cesado. Los parientes dentro del cuarto grado de afinidad y dentro del segundo grado, para que también hay un límite a la posibilidad, porque es el vínculo más estrecho. Y por último, el Ministerio Público, que aquí es donde encontramos la posibilidad de, a través del Ministerio Público, de accionar cualquier otra persona que está fuera del vínculo familiar antes enumerado. Lo que se ve mucho, por ejemplo, en la práctica, es el tema de los consorcios, porque vemos que en los consorcios muchas veces viven gente mayor de edad, que puede sufrir enfermedades mentales, generalmente el Alzheimer, edad, que viven solas, que no tienen vínculos familiares cercanos, o que vivan con ellos o que se ocupen, y en estos casos, estos supuestos, este rol que ejerce el Ministerio Público es muy importante, porque a través de él se canalizan los pedidos que puedan hacer los vecinos, por ejemplo, ¿no? Así que el Ministerio Público es muy abarcativo de otros sujetos que no sean los familiares, porque cuando hablamos de familiares o de los que tengan el vínculo estrecho, sin duda son las personas que más conocen o que más están cercanas al sujeto y que lógicamente piden esta restricción en protección a él, pero
muchas veces no están estos sujetos, y bueno, la forma de canalizarlos, los amigos, por ejemplo, que no tienen legitimación para canalizar este pedido, es a través del Ministerio Público. Por eso no es solamente el ámbito familiar, el Ministerio Público es abarcativo a todo esto. Imagínense que el Ministerio Público, el órgano fiscal, no está a la casa de los presuntamente incapaces, no conoce quiénes pueden ser, necesita de una denuncia previa, de que alguien les manifieste esta necesidad para que actúen. Bien la pregunta. Bueno, ¿alguna otra duda que me quieran consultar? Sí, yo le quería preguntar algo. Sofía, primero, ¿no? A ver. Como quieran, no hay problema. Señalo así, ustedes no sé si se dan cuenta. Dale, Sofía, habla vos, después habla Sonia. Decime. Bueno, dos preguntas. Cuando hablaste del segundo principio de la autonomía personal, nombraste que había restricciones particulares específicas y había algo más. Cuando hablé de la autonomía personal, del respeto. Sí, bueno, justamente, esto digamos que es las derivaciones de considerar que se respeta la autonomía individual, la individualidad del sujeto y su dignidad, implica ¿qué cosa? Que toda restricción es limitada, es excepcional, ¿bien? Porque trata de resguardar ese principio básico de protección que debe primar, que es el respeto a la individualidad. Por eso, partimos de que la persona, acuérdense de esta frase, son normales con necesidades específicas. Entonces, tienen la posibilidad de su desarrollo pleno e integral, de todos sus deseos, de todos sus proyectos de ser realizados. Y sin duda, esta cuestión deriva en que cualquier limitación es restringida y excepcional. El juez determina específicamente los actos de la vida civil, de la vida social, de la vida política, de la vida familiar, que puedan verse cercenados en cuanto a su pleno ejercicio. Tienen que estar especificados, ¿sí? Bien, y una pregunta más, pero con respecto al campus. En la parte de avisos, mientras voy al fondo, como a abril más o menos, hay varios artículos que no están en la parte general del campus, pero que sí hablan de las unidades que estamos viendo. Sí. Siempre nos comunicamos, sí, ya te digo, el campus empezó a operar con la cuarentena, digamos, el primer cuatrimestre se ha sido operativo, esto para nosotros era todo nuevo, y siempre la forma de comunicarnos era así a través de los avisos, en nuestros casos, y los temas que se nos asignaban a cada docente, los plasmábamos ahí. Es el desarrollo del programa en el cuatrimestre anterior, lo que ustedes vieron por fecha. En este nuevo cuatrimestre se cambió, la idea es la mayor inmediatez. Teníamos muy pocas clases por Zoom, tuvimos creo que una nada más cada uno, así que muy pocas, y todo el material lo subíamos de esta manera, a través de audios. En mi caso yo utilizaba mucho los audios, porque me parecía un poco menos, para no tener tanta carga lectora, porque a veces uno, supuesto, los libros y los apuntes, pero en cambio con los audios trataba de alguna forma de comunicarme un poco más escuetamente, pero todo ese material ustedes lo pueden usar. O sea, nosotros ahora desarrollamos las clases en forma lo más presencial posible, que es esta, o la que existe la mayor inmediatez posible, que es esta, y no lo hacemos más a través de subida de materiales. Yo solamente, como se han dado cuenta, que ayer les hice como una introducción, o les puedo llegar a subir un cuadro, pero la idea es no subirles material. El material lo tienen, muy excepcionalmente se va a subir, pero la idea es ver esta forma, esta formalidad, así lo dispusieron. Así lo dispusimos en la reunión de cátedra, que están los videos que están subidos por el titular, que corresponden a las bolillas también a las unidades actuales o que están viendo, y todo el material anterior que encuentren lo pueden ver y lo pueden complementar. Pero la idea es desarrollar las clases de esta forma, con el horario de cada clase y por esta vía, sin perjuicio de que, ya les digo, no es un material adicional. Yo lo que hice fue medio como darle las pautas de lo que íbamos a hablar, que es lo que me gusta hacerlo a mí así, pero no es obligatorio para un docente. Así nos manejamos. Podés usar tranquilamente todo ese material, Sofía. Bien, gracias. ¿Qué más? Sonia, me ibas a preguntar algo, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo estás? Sí, yo te quería preguntar algo, profe. Bien. Vos hablaste de que cuando la Argentina es firmante
un convenio internacional, de un organismo internacional, eso ya adquiere jerarquía constitucional. Y después dijiste que en el 2010 surgió la ley 26.100 algo, que es de la salud mental. Sí, la ley de salud mental. La ley nacional de salud mental. ¿Qué cosa? ¿Me preguntás? Sí. Ahora, las leyes, ¿qué jerarquía tienen? Bueno, es un problema ese es el problema que tuvimos. Es el problema que tuvimos porque cuando se puso en marcha, cuando se puso en vigencia, perdón, la ley de salud mental, existía una conculcación de derechos con el régimen del Código Civil, o sea, una conculcación de normativas. Había unas normativas que se encontraban completamente desfasadas. Y bueno, los jueces en su momento, entonces saben que la ley posterior deroga la ley anterior, entonces tomando esos parámetros se adecuaban a la ley de salud mental, que no establecía tampoco un régimen procesal muy claro. Entonces fue dificultoso la puesta en marcha. De todas formas, en la práctica se aplicaba la ley de salud mental. Recién a partir del 2010, las convenciones internacionales quedaron como derecho latente, que es de jerarquía, pero que en definitiva no establece normas específicas, sino que son directivas a los estados. Lo que hacían las convenciones internacionales es a obligar a los estados partes a adecuar su legislación, que fue lo que ocurrió en el 2010 con esta ley, y luego en el 2015 con el Código Civil, que ya dejó claro estos aspectos. De todas formas, subsisten en el territorio normativas procesales. Nosotros tenemos un código de procedimientos de la provincia, cada provincia tiene su código propio, y estos códigos regulan el procedimiento de la declaración de restricción de la capacidad. Para que se den una idea, el código en realidad dice declaración de demencia, o sea, todavía mantiene la anterior denominación, los anteriores conceptos, pero el Código Civil lo que hizo también es introducir normas procesales, que también fue cuestionado este tema. Muchas normas procesales tiene el Código Civil nuevo, que tienen un espectro general en todo el país, ¿no? Es para lograr cierta uniformidad de criterios y que no cada localía tenga su propia legislación, que a veces también eso ha llevado a especulaciones, porque quizás alguien que pueda adoptar, mira, el código de procedimiento de Salta me conviene porque no me pide tal cosa, entonces hacemos el proceso en Salta. No, la idea es que haya un parámetro genérico, y por eso la ley, lo que hace el Código Civil es unificar criterios en esa materia, disponiendo ciertas normas uniformes o comunes en toda la legislación, sin perjuicio de respetar la autonomía de cada provincia, que puede tener sus exigencias particulares. Pero hay un común denominador que tiene que ver con la pericia multidisciplinaria o interdisciplinaria, con el principio de la autonomía personal, con la restricción de las sentencias. Estos términos tienen que estar siempre en todas las legislaciones, y en todo caso, si la localidad, digamos, si las disposiciones locales no se adecuan, o se contraponen, tiene que regir la nacional, ¿bien? Los parámetros nacionales. Como te decía, la Convención Internacional inspira a los estados partes, pero no es que legisla directamente. A veces no tiene normas muy operativas, y recién con la ley de salud mental se logró la adecuación, ¿bien? Y se aplicaba aún antes de la reforma del Código Civil, que entró a regir y que despejó ya el problema de contradicción normativa que teníamos. Una pregunta. Yo ahí tengo una confusión con el tema de las jerarquías. ¿Puede ser que haya tratados internacionales que tengan jerarquía constitucional y otros que no, que sean supralegales, pero no que tengan el rango constitucional? Todo tratado internacional en que nuestro país es parte, tiene esa jerarquía, porque así lo dice el artículo 75 de la Constitución Nacional, y tiene la supremacía, es parte de lo que se llama derecho supranacional, ¿bien? Y obliga en definitiva a inspirar la norma en ese sentido. El juez la tiene que direccionar en el sentido de la norma internacional. Se generan debates, por eso los jueces no todos, no está todo muy clarito acá, no hace falta decirle, con leer un diario ya nos damos cuenta que tenemos algunos problemitas de entendimiento en este sentido. Pero bueno, son nortes inspiradores que en esa dirección debe seguirse. Incluso lo dice el propio Código Civil, cuando hablamos de las fuentes del derecho, esto lo vimos en las clases anteriores, que
todos los casos, que este código deben ser resueltos conforme a la ley, de acuerdo a la Constitución Nacional. O sea que es como una directiva para el juez a interpretar la norma en el sentido constitucional. Así que, y si el tratado internacional ha variado en ese sentido porque se incorpora el derecho interno. Las constituciones nacionales no se pueden modificar, no son modificables fácilmente, no necesitan de un congreso constituyente, o sea, tienen unas modificaciones que llevan un trabajo muy importante. Y los tratados internacionales vienen a modernizarlas muchas veces. Lo que hacen los tratados, que nuestro Estado firma y es parte, es ayornar este derecho jerárquico. La pirámide de Kelsen, arriba siempre está la Constitución Nacional, la ley suprema. Esto implica que las leyes inferiores tienen que adecuarse, si no, son inconstitucionales. Se le puede pedir la inconstitucionalidad. Pero a veces sin llegar a ese punto, sin llegar a la necesidad de declarar la inconstitucionalidad, el juez puede adecuar la norma. Es lo que le dice, lo que le indica el artículo 1 del Código, que adecue la interpretación de la norma a la Constitución Nacional. No es fácil, y no es armónico, hay muchos criterios divergentes, pero es la idea, el faro que tiene que seguir, por lo menos. Que por suerte ahora ustedes están dentro de todo en una etapa legislativa bastante clara, porque al haberse modificado el código, se adoptaron estos principios de lleno, digamos, no hay, digamos, discrepancias con el derecho internacional. Salvo esta idea, sí que algún doctrinario entiende que la posibilidad que permite el artículo 32, última parte, el 32, última parte del Código Civil, permite la posibilidad o la puerta de entrada a la declaración de incapacidad total, la discapacidad de una persona cuando se llega a un punto excepcional, que dice el artículo 32, que la persona tiene total desvinculación con su entorno, no puede comunicarse por ningún modo, medio o formato, es decir, no tiene, ya se habilita también la evolución tecnológica que permita que una persona de alguna forma se comunique. Bueno, cuando eso no es posible, la persona se la puede declarar discapacitada, y con esa discapacidad se suple la voluntad a través de, no la designación de un apoyo, sino de un curador, de un representante que sí, actúa en nombre de él, no puede respetar la autonomía porque no se puede desenvolver la persona. Y algunos autores entienden que que en realidad esta norma no estaría, esta cuestión no estaría avalada por el derecho internacional, que parte de la idea de que todos tienen capacidad. Así que bueno, esto es un tema discutible, lo van a leer en algunos libros. En ese caso extremo se aplicaría, por ejemplo, al caso de Gustavo Cerati en su momento, por ejemplo. Por ejemplo, lógico, un estado de coma, cuando la persona está en coma, en estado vegetativo, esos son los supuestos. Esos son los supuestos, claros, muy extremos. Cualquier otra enfermedad que a veces saca a la persona de su realidad, piensa en el Alzheimer, en ese tipo de patologías que quitan a la persona de su realidad, pero que no le impiden comunicarse, no estarían dentro de la posibilidad de limitación total. Tiene que ser específica, a través de los apoyos. El otro supuesto, como me dijiste, el caso de Cerati en su momento, o de cualquier persona que padezca una situación en estado vegetativo, está dentro de la última parte del artículo 32, tiene que suplirse, porque hay gente que quizás, porque esas personas tienen bienes, tienen que tomar decisiones, sin duda la decisión relacionada con su salud, con sus tratamientos, con lo que sea, alguien las tiene que tomar, por eso está esta posibilidad de designarles un representante, para que tome esas decisiones que no puede tomar. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, buenísimo que estuvimos charlando un rato, me gustó. Bueno, entonces nos vemos el miércoles próximo y seguimos hablando de este tema, así que cualquier duda, porque vamos a hablar ahora del proceso, más cuestiones relacionadas con la sentencia, que ya la vimos bastante bien, pero otros temitas ahí que quedaron pendientes. Bueno, chicos, hasta el miércoles entonces. Nos vemos.